mismo cuando empezamos con los Blaze Class en el 2006, más o menos, que lo que las empresas el día de hoy necesitan. Entonces, vamos a empezar nosotros por entender un poquito el contexto. Bien. Otra pregunta adicional antes de empezar. ¿Escucharon del concepto de composable? ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Algunas personas? Ok. Bueno, para entonces las demás personas que nos acompañan y que todavía no escucharon el concepto de composable, sepan ustedes que no es algo, eh, digamos, extraño de otros, o la terminología no es algo distinto en la que manejan otros fabricantes o incluso maneja la industria. El día de hoy, les cuento, ya analistas del mercado como un Gartner hablan de un concepto que se llama Composable Commerce, ¿no? Y esto, sí, los invito a leer el artículo, es súper interesante porque nos comienza a decir cómo el negocio de las empresas se ha transformado, ¿no? Ya las empresas, la forma como se comercializaba tradicionalmente ya no es competitiva. Ahora se requiere una forma distinta de hacer comercio, una forma mucho más ágil, y de hecho el reporte, como lo dice ahí, indica que si no adoptas estas tecnologías para futuras aplicaciones, entonces estás condenado a no ser competitivo, ¿no? Y muchas de las empresas van a terminar eh, quedando en desventaja versus a otras empresas que comienzan a tomar todos estos nuevos conceptos. Y esto pasa, como lo indica ahí abajo, por comenzar a adoptar nuevas tecnologías como Match, que incluye el tema de microservicios, por ejemplo, soluciones muy orientadas a Cloud Ready, el uso más intensivo de APIs, el usar ahora JavaScript, Markup y demás, ¿no? Entonces son nuevas formas que se empiezan a adoptar en las empresas, pero obviamente esto no se puede lograr si es que no tenemos una plataforma dentro de la TI que pueda justamente darnos esa flexibilidad, esa agilidad que demanda el mercado, ¿no? Entonces, podemos decir que vivimos en un mundo donde todo está impulsado por una nueva generación de aplicaciones y datos y una nueva velocidad de negocio, ¿no? Esto significa, por ejemplo, que las TI ya no es solo el servicio que mantiene las funciones de servidores de nómina, los correos electrónicos en línea, por ejemplo, sino empresas de todos los tamaños hoy están aprovechando estas nuevas formas para interactuar y obviamente para acercarse a los clientes, ¿no? Cada vez usan la tecnología como un diferenciador competitivo. Bien, todo está enfocado a las experiencias mejoras hacia el cliente. Tenemos distintas fuentes de datos que hoy podemos recibir, que podemos explotar, ¿no? Ya no solamente son los datos, eh, digamos, estructurados, sino también hay datos no estructurados, que finalmente me pueden servir de insumo para yo comenzar a tomar esas decisiones de negocio. Bien. Luego, por acá podemos ver que ya no solo se trata de tener una infraestructura totalmente operativa de forma eficiente, ¿no? Ya no es solamente aprovisionar un servidor rápidamente y con características de infraestructura superiores, porque eso ya no atiende de por sí a esta nueva forma de trabajo. Necesitamos tener una nueva forma de entregar estos servicios y ahora para esto se ha dado un escenario donde las TIs, por un lado, tienen las aplicaciones tradicionales, ¿no? Es decir, todavía las TIs se ven como que tienen que ejecutar el mismo back office, las mismas cargas de trabajo empresariales fundamentales. Bien, siempre ha sido el trabajo de los departamentos de TI, obviamente, y eso hace que las TIs se vean finalmente como un costo operativo, ¿no? Y ese costo lo que buscan es siempre que se minimice, pero a la vez se está buscando que se maximice la estabilidad de la plataforma, que el tiempo de inactividad se reduzca. Pero por otro lado, las TIs ahora también son una fuente de ingreso para las empresas, se ven de esa forma. Este es un vehículo para que los nuevos servicios, por ejemplo, oportunidades de interfaces con los clientes, esto hace que las nuevas TIs ahora les permitan ser más ágiles y sean más receptivos a la búsqueda de ganancias para las compañías, ¿no? Eh, Estas dos formas de trabajo
que hoy las TI se enfrentan se denomina una forma bimodal de trabajo en las TIs. Muchas veces lo que yo he visto es que cuando vendemos soluciones de Synergy, nos enfocamos mucho en esta forma de aplicaciones tradicionales, ¿no? Y hablamos mucho de las características de consolidación, la virtualización, que vemos que son muy potentes en las plataformas Synergy. Sin embargo, esta parte es la que no se potencia. Y la verdad que nuestras soluciones de Synergy están listas justamente para ayudar a nuestros clientes, a las áreas de TI, a trabajar también en ese entorno nuevo, en ese entorno de aplicaciones de nube, las aplicaciones que están listas para nube. El contexto actual es muy diverso, ¿no? Nuestros clientes tienen que comenzar a decidir ahora si es que necesito trabajar solo en una nube privada o en una nube pública o en un intermedio entre las dos nubes, si es que necesito trabajar en ambientes virtualizados, en ambientes bare metal, porque de repente no requiero o no es suficiente la virtualización para alguna carga de trabajo y requiere estar en bare metal, o algunas cargas de trabajo tienen que estar en entornos de contenedores y tenemos por otro lado, de repente, alguna iniciativa de DevOps dentro de la compañía que hace que tenga las áreas de TI que moverse entre todos estos nuevos conceptos. Por lo tanto, tengo una infraestructura compleja y completa, ¿no?, que administrar. Entonces, es así que nace nuestra infraestructura composable de HP, que se llama Synergy, que le permite a nuestros clientes trabajar en estos dos modos, trabajar en cualquiera de los escenarios que vemos aquí, ¿no?, más allá de lo que las soluciones, por ejemplo, de convergencia o hiperconvergencia, el día de hoy ofrecen. De hecho, las soluciones composable, según los analistas de mercado como un IDC, lo que indican es que el rumbo o el periodo, digamos, de permanencia en la industria, por lo menos son de 30 años. Y esto nos da una idea de que es una plataforma que va a permanecer por largo tiempo, y es una plataforma, justamente por esto que estoy explicando, que nos va a permitir atender cualquiera de las necesidades de nuestros clientes. Esta arquitectura composable tiene tres puntos principales, ¿no? O sea, si analizamos la arquitectura, tiene el primero de ellos, el primer concepto de esta arquitectura es el grupo de recursos fluidos, como su nombre lo indica. Estos son los componentes fundamentales a partir de los cuales se construye la infraestructura componible, ¿no? Hablamos de almacenamiento, hablamos de redes y, por supuesto, los recursos informáticos, el cómputo. Una diferencia de una infraestructura convergente o incluso una hiperconvergente más tradicional es que los recursos componibles se diferencian porque no tienen estas proporciones fijas, ¿no?, que tienen las anteriores. Esto permite que los sistemas, obviamente, se puedan componer, se derriben y se recompongan en función, pues, de las necesidades del negocio o de las cargas de trabajo, ¿verdad? Eh, Luego, esto es súper interesante porque reduce el aprovisionamiento excesivo, ¿no?, y la falta de capacidad a nivel de las cargas de trabajo. Entonces, ¿qué nos permite esto para nuestros clientes? Nos permite que ellos puedan planificar, por ejemplo, sus requisitos de capacidad, ¿no?, en la capa de infraestructura, puedan comenzar a reciclar algunos recursos según la estacionalidad que tengan, en lugar de tener capacidades inactivas, por ejemplo, en las noches, ¿no?, en horas donde hay poca actividad. Vamos a ver algún ejemplo más adelante. El segundo, perdón, el segundo elemento es una inteligencia definida por software. Entendamos que los grupos de recursos desagregados, pues por sí solos no ofrecen ningún beneficio, ¿no? Eh, digamos en términos de eficiencia operativa. Si no se tiene una metodología inteligente y herramientas, obviamente, para ensamblar todos estos componentes y finalmente entregas un sistema capaz de entrar a producción rápidamente, ¿no? En nuestro caso, en el caso de HP, esto de aquí, esta herramienta principal, se llama HP OneView. Bien, nuestros sistemas componibles, Synergy, es el resultado de un desarrollo de hardware y software. Permiten, ¿qué cosa? La automatización a alto nivel, ¿no? Vamos a ver que este concepto de inteligencia definida por software va a hacer que yo pueda tener como una línea de ensamblaje donde yo puedo aprovisionar rápidamente a través de la automatización, ¿no? Entonces, para esto OneView usa una operación basada en plantillas. Esto elimina la necesidad de que nuestros administradores de TI, por ejemplo,
tenga que estar comprendiendo estas minucias operativas, los detalles muy de bajo nivel respecto a los componentes de hardware, lo que reduce obviamente pues la complejidad y las tareas manuales que típicamente se realizaban en otras plataformas, ¿no? Entonces, en una infraestructura componible, los recursos pueden administrarse como una sola unidad y asignarse dinámicamente según sean las necesidades pues, del negocio, ¿no? Esa es la intención. Bien, el tercer punto tiene que ver con algo que llamamos API unificada. Bien, esto es súper interesante porque esto nos proporciona una capacidad de programación completa. Esto nos permite aprovisionar una infraestructura básica en una sola línea de código. Y aquí empezamos a introducir algunos conceptos que vamos a escuchar pues, en la industria, y espero que lo hayan escuchado alguna vez. Synergy, que es nuestra solución composable, eh, también es conocido como infraestructura como código. Y la razón por la cual es conocida es justamente por esta API unificada, ¿no? Pero, qué significa finalmente esta API para nuestros clientes? Significa que pueden aumentar la eficiencia operativa y la implementación rápida de los recursos de TI. ¿Bien? Ese es, digamos, el resumen. ¿Qué nos permite? Nos permite que yo pueda eliminar la creación de muchos scripts que necesitan generarse cuando yo interactúo con diferentes componentes de infraestructura, digamos, de cómputo, almacenamiento, ¿no? Vean ustedes que en nuestros clientes, en los centros de datos, tengo una mixtura de distintas soluciones, ya sea cómputo, almacenamiento, networking. Cuando yo quiero hacer una automatización completa de ese data center, entonces, o de esa infraestructura, yo necesito comenzar a interactuar y hacer scripts con cada uno de estos componentes. ¿Bien? La idea de esta API unificada es que ahora en Synergy yo tenga una forma muy sencilla de interactuar con todos estos componentes de infraestructura. Y esa forma es una sola línea de comando. No tengo que estar haciendo scripts para interactuar con cada componente, que es lo que hoy finalmente los clientes pueden estar haciendo, ¿no? Estos tres componentes Estos tres componentes en conjunto, cuando yo los tengo en una arquitectura como es Synergy, entonces finalmente me puede entregar el valor total de la capacidad de esta infraestructura, ¿no? Esto me va a permitir, por ejemplo, que yo pueda reducir la cantidad de tiempo que realmente pasa nuestros clientes, nuestros administradores de TI en los centros de datos, aprovisionando ya sea físicamente la infraestructura, ¿no? Para adaptarse a lo que la empresa cada vez se está pidiendo en este entorno complejo y dinámico que comentábamos al inicio. Bien, vamos a continuar. Hablemos de los beneficios. Bien, los beneficios vamos a centrarlo en 4 puntos importantes, ¿no? 4 puntos generales o principales. Pues el primero es el más obvio y es por la capacidad de automatizar las operaciones diarias, ¿no? ¿Qué significa esto? Que me permito liberar recursos más valiosos y el recurso más valioso de todos nuestros clientes es el tiempo, ¿no? A la vez, obviamente, que reduzco el riesgo. ¿Qué significa tener más tiempo? Significa que el personal de las TIs, ¿no? Este personal valioso, este personal que tiene mucho conocimiento, pues lo libero de esas actividades que generan muchas horas hombre gastadas porque son repetitivas y más bien los libero para que ellos se centren en generar más ingresos a la compañía o proyectos, por ejemplo, de innovación. Y menor riesgo significa pues menor exposición al tiempo de inactividad, o sea, caídas del sistema, producto a errores humanos que se puedan originar. El segundo beneficio que nos da nuestra solución tiene que ver con que Synergy se vuelve una infraestructura ideal para cualquier carga de trabajo, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, José lo había comentado inicialmente. No quiere decir que Synergy sea la única plataforma que tenemos para nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos un portafolio bastante completo, digamos, disponible para nuestros clientes y para ustedes, donde tenemos productos específicos para algunas necesidades muy específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando un nivel de resiliencia
mayor o el mayor que puede entregar un portafolio nuestro con características de RAS que no lo pueden encontrar en otras soluciones del mundo x86, entonces tenemos, por ejemplo, un portafolio llamado Superdome Flex. Para sistemas o cargas de trabajo donde de repente requiramos alguna solución de almacenamiento distribuido, tenemos también un portafolio dedicado a esa carga de trabajo, ¿no? Porque son muy específicas. Sin embargo, la arquitectura de Synergy permite a los clientes que yo pueda poner casi cualquier carga de trabajo en esta plataforma, porque como lo han visto en los slides anteriores, me permite trabajar en ese mundo tradicional, ¿no? Y me permite trabajar en ese nuevo mundo de aplicaciones nativas cloud o cloud ready, de tal forma que yo puedo tener un solo framework, ¿no? De plataforma de infraestructura con Synergy, donde yo pueda poner, por ejemplo, cargas de trabajo físicas, cargas de trabajo virtuales, cargas de trabajo del tipo contenedores, donde yo pueda consolidar estas cargas tradicionales y las cargas nuevas, como les estaba comentando. Y finalmente, esto me va a permitir a mí que yo pueda reducir el sobreaprovisionamiento de las plataformas, ¿no? A la vez que obviamente no me quedo con distintas islas, con distintos silos que administrar, sino más bien lo centralizo todo en una sola plataforma donde voy a tener una gestión unificada y por lo tanto voy a poder optimizar mis recursos, ¿no? Esa es un poco la intención. Bien, el tercer punto tiene que ver ahora con el tiempo justamente que yo dedico al aprovisionamiento y al reaprovisionamiento de la infraestructura, ¿no? Y esto lo puedo hacer muy rápido porque ahora empiezo a automatizar algunas de esas tareas operativas que son repetitivas. ¿Cómo lo logro hacer? Pues comienzo a usar, por ejemplo, herramientas de automatización, ¿no? Tipo Ansible, tipo Docker, tipo Chef, tipo Puppet, que son ya soluciones que nuestros clientes están usando. Y por lo tanto, yo con la incorporación de estas herramientas de automatización y la infraestructura de Synergy, entonces yo puedo hacer que cada vez más yo pueda acelerar el desarrollo de las aplicaciones. Bien, y finalmente, las TI se convierten en un habilitador comercial, ¿no? Entonces, con la agilidad de implementar nuevos servicios, nuevos servidores, nuevas aplicaciones a una velocidad y escalabilidad similar a los entornos de nube. De hecho, esta plataforma, así como en la nube, en la nube pública, yo puedo aprovisionar recursos informáticos de forma rápida, ¿no? De forma automatizada. Hoy no existía una plataforma en el mercado que en el on-premise lo permita hacer. Hoy esa plataforma es Synergy. Y esa plataforma me permite que yo pueda tener esa agilidad al estilo de la nube pública de aprovisionar infraestructura de una forma muy fácil a través de una sola línea de comando que puede ser programática como lo habíamos indicado. Bien, y en algunos países, sé que ahí del quórum nos acompañan de algunos países donde HP puede ofrecer esta misma solución de Synergy en un formato as a services, ¿no? Eso a través de nuestro portafolio de GreenLake. Entonces podríamos entregar a un cliente tranquilamente una solución as a services que le sea capaz de poder aprovisionar infraestructura, no solo virtual, sino también infraestructura física y infraestructura en formato containers, muy ágil como la nube, y podría escalar en ese formato de GreenLake como la nube, ¿no? Podría escalar en cuanto yo necesite más capacidades. Bien, hay algunos países donde todavía no está Greenlay, digamos, habilitado. Sin embargo, el hecho de usar una infraestructura de este estilo me permite, obviamente, ser mucho más ágil y podrían buscar a través, por ejemplo, de Nexis, algún esquema para llevarlo, por ejemplo, en un formato pues, de renta, ¿no? No será un esquema de Greenlay, sin embargo, se puede armar algo similar, también acompañando servicios de professional services de nuestra compañía, para poder armar una solución muy, digamos, ajustada a esa experiencia de Greenlit también. Por favor, si hubiera alguna pregunta, me lo dejan saber. Igual ahí José me puede ayudar ir respondiendo o me puede interrumpir. No es una base instalada nueva,
¿sí? Synergy es una base instalada ya de algunos años atrás, de hecho por lo menos tiene unos 5 años en el mercado. Hoy tenemos más de 5.000 clientes, por lo tanto no es un producto nuevo, es un producto ya maduro. Y lo tenemos con distintos casos de uso, ¿no? De los países que nos acompañan el día de hoy, pensaría que todos, estoy seguro que todos tienen ya base instalada de Synergy. Lo hemos visto en industrias que demandan una infraestructura robusta, una infraestructura performante, una infraestructura con mucha resiliencia. Por ejemplo, lo tenemos muy bien posicionado en banca, lo tenemos en sectores públicos, en distintos sectores de la industria, en salud. Entonces se presta muy bien para cualquier sector. Eh, y hay nuevamente una base instalada, pues que cuando ustedes necesiten alguna referencia, por favor, siéntanse en la libertad de contactarnos y nosotros podemos ayudarle a buscar seguramente una referencia cercana para algún cliente en el cual ustedes estén trabajando. Muy bien, pasemos a... Ok, bien, estos beneficios no son... Perdón, ¿hay una pregunta? Ok, perdón. Si hubiera alguna pregunta, No, me lo no dejan hay saber. ninguna pregunta, Sí, sí, Fernando. gracias. Vi ahí un mensajito, pero veo que están invitando a hacer las consultas. Bien, hablamos entonces de los beneficios, ¿no? Estos beneficios no son hipotéticos. Justamente la madurez de la plataforma nos permite que, por ejemplo, analistas de mercado como IDC, como se ve ahí en la presentación, con información no antigua, sino esta es información reciente, en febrero 2021, y así como este estudio, ustedes pueden encontrar estudios de años anteriores, donde ellos han comenzado a analizar en clientes reales, ¿no? Clientes con base instalada de Synergy, cómo está aportando a los beneficios de la compañía. Bien. Entonces aquí, pues el primero es que en ese análisis los equipos de infraestructura de las TIs de estos clientes que fueron encuestados, pues al menos un 41%, perdón, fueron más eficientes, ¿no? Esto equivale que también un 70% tenga mayor productividad en promedio, ¿bien? Eh, Gartner aquí lo que nos dice es, por ejemplo, que eh, parte de esto se debió a la automatización de las tareas operativas diarias, ¿no? A lo que a su vez aumenta justamente la productividad del personal y mejor control, obviamente, de todo el centro de datos, ¿no? Si consideramos el beneficio de usar una adopción de infraestructura para múltiples cargas de trabajo, que es lo que comentábamos, que podemos consolidar distintas soluciones aquí, pues existe un impacto medible en el costo de hacer negocios, ¿no? Y esto se traduce en un 35% menos costo de operación, por ejemplo, ¿no? Para estas empresas encuestadas. Y finalmente, el evaluar la funcionalidad general de la infraestructura. IDC nos informa que los usuarios de HP Synergy logran un 57% más rápido en la implementación de servidores, lo que permite finalmente responder mucho más rápido y de forma oportuna a las necesidades pues, de la empresa. Bien, veamos un poquito más acerca de la economía, finalmente, de transformar las TIs con nuestra plataforma Synergy, ¿no? Y aquí empezamos con algunas comparaciones de Blaze System, ¿bien? De hecho, este análisis lo que arroja es que Synergy representa casi un 30% menos de costo por VM versus nuestras plataformas anteriores de Synergy, ¿no? Este análisis lo hacen con una máquina virtual estándar, con 4 gigas de RAM, por ejemplo, y la conclusión es que por la mayor capacidad que tiene las plataformas Synergy, entonces me puede admitir un número mayor de VMs que antes podía consolidar en estas plataformas de Blade. Y obviamente todo esto adicional a que Synergy va a ofrecer una mejor eficiencia en la plataforma y un mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Luego, si comparamos los Synergy
ya no solo con Blade, sino también lo comparamos con otros fabricantes del mercado de soluciones modulares. Entonces descubrimos que el costo total de propiedad es un 28% mejor en Synergy versus otra plataforma, ¿no? En este caso menciona Cisco UCS, pero podría ser cualquier otra. Siempre Synergy tiene un mejor TCO. Eso es súper importante porque ayuda a nuestros clientes, obviamente, a eh, poder presentar un proyecto hacia la gerencia porque hay un ahorro del costo total de propiedad. Algo que nos preguntan también es, ¿y qué pasa si lo comparamos contra servidores raqueables de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con una cantidad de servidores generación 8 raqueables, pues resulta que con un tercio de servidores en formato Synergy, yo podría consolidar toda esa capacidad de los equipos raqueables de generación 8, ¿no? Y esto nuevamente por las capacidades que tiene Synergy. Eh, sin, y aquí en este análisis no se suma las características que puede tener adicionalmente Synergy respecto a raqueables, por ejemplo, el ahorro en el cableado, ¿no? Esta es una de las características de cualquier plataforma en formato cuchillas y Synergy lo maneja muy bien. Es decir, el tener la misma cantidad de servidores raqueables en un formato, por ejemplo, de Synergy, me ahorra muchísimo en cantidad de cableado y eso se traduce también en cantidad de puertos disponibles para la parte de conectividad, se traduce en espacio en el data center, se traduce en el consumo de energía, se traduce en el consumo por ejemplo, de las BTUs necesarias. Entonces, siempre ese análisis es el que ustedes tienen que comenzar a tomar en cuenta, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a conversar con los clientes, y me tomo unos minutos aquí para hacer esta mención, una de las cosas que siempre uno tiene que comenzar a preguntar cuáles son los dolores que tiene el cliente, ¿no? Si es un cliente que está muy en el mundo todavía tradicional, pues lo que te va a decir es, bueno, me están pidiendo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ser más eficiente, tener disponibilidad pero gastar menos, o sea, bajar el TCO. eh, Me están pidiendo a la vez que sea más performante, etcétera. O sea, siempre manteniendo que la TI vaya funcionando porque tiene que atender estos aplicativos, ¿no? Entonces, y ahí ustedes detectaron algunos puntos súper importantes con los cuales pueden atender, digamos, esa necesidad y ahí está Synergy para eso. Y van a haber otros clientes que lo que van a indicar es, bueno, mira, ¿sabes qué? Estoy empezando a tener interacción en la nube pública porque me ofrece algunos servicios, ¿no? Servicios que mi área de desarrollo está requiriendo, porque estamos en algún proyecto de innovación, queremos hacer alguna iniciativa para transformar la experiencia de nuestros consumidores, queremos llegar de forma oportuna con algún servicio, hoy la nube pública me está dando de repente esa agilidad, ¿no? En los servicios. Pero ya ven aquí que Synergy está preparado para esto, o sea, lo podemos hacer. De hecho, yo he tenido oportunidad con varios clientes de conversar donde me comentan esto y yo les hago la pregunta, y bueno, ¿y luego qué van a hacer, no? Porque de repente están haciendo los pininos, pruebas en estas nubes, y después lo cierto es que estas nubes, a veces esos servicios son propietarios y no pueden salir de ahí, ya no va a ser tan fácil. Y resulta que cuando uno empieza a trabajar en estos entornos públicos, de repente temporalmente es una opción, pero cuando ya se vuelven cargas de trabajo permanentes, entonces ya la opción económica no es la mejor. Es ahí donde muchos clientes están viendo y dicen, ok, necesito repatriar esas cargas de trabajo porque no había considerado distintos costos ocultos que no los tenía mapeado y que el día de hoy, cuando hago la sumatoria, resulta que es muy costoso. Entonces ahí se vuelve súper interesante venir con el mensaje de decirle, señor cliente, tenemos esta plataforma que les va a permitir atender todo lo que tú necesitas el día de hoy en ese mundo tradicional, pero esta plataforma también te va a permitir ahora trabajar en ese nuevo entorno, ¿no? Esas cosas que tú estabas desarrollando en la nube, lo puedes hacer aquí. Y como les comenté, en los países donde está GreenLake, todo eso lo pueden dar en un formato as a services. Por lo tanto, le están dando una experiencia de nube, pero en el on-premise, ¿no? Y con esta plataforma, capaz de poder trabajar en ese entorno bimodal,
de forma totalmente eficiente. Bien, voy a avanzar. Listo. Entonces, hablemos un poquito pues de la API unificada, ¿no? Y OneView. Entonces, aquí este mensaje tiene como objetivo primero ver un cliente que está en una plataforma cuando ahora requiere pasar a una plataforma distinta, una plataforma nueva, típicamente, pues toca hacer mucho trabajo manual, ¿no? Hay que asegurarse de que los distintos componentes, ya sea de cómputo, almacenamiento, networking, todos ellos trabajen de forma conjunta, queden bien afinadas, queden bien configuradas, y después de eso recién haré pues el paso de esas cargas de trabajo, máquinas virtuales o físicas a esta nueva plataforma, ¿no? En el caso de Synergy, gracias a este API unificado y OneView, eso se hace muy sencillo, porque todos esos pasos el día de hoy lo tenemos en un formato de plantilla, ¿no? Y ese formato de plantilla me permite que todos estos puntos que antes se hacían de forma manual, pues lo tenga consolidado y yo pueda simplemente comenzar a aplicar para hacer un aprovisionamiento de mi infraestructura en pocas horas, ¿no? No días. Esto me puede tomar incluso, dependiendo de las configuraciones, podría ser un aprovisionamiento en algunos minutos, de tal forma que la puesta en marcha lo logro de una forma más rápida, más eficiente. Pero no solo está pensado para el momento de aprovisionar la infraestructura, sino está pensado para que en el ciclo de vida de toda esa infraestructura, entonces yo pueda tener también la capacidad de usar estas características y poder agilizar esa mantención, ¿no? Por lo tanto, no solamente es al inicio, sino es en todo el ciclo de vida. De hecho, para nuestros clientes que hoy tienen Blades, el proceso de movernos a Synergy no es tedioso, es transparente, porque no lo vemos como una migración, lo vemos como un movimiento. Es una plataforma x86, es una plataforma muy alineada al concepto de Blade System, ¿sí? Porque en Blade System había algo similar a OneView, por lo tanto el paso es algo muy sencillo, y obviamente pues a partir de ahí uno puede potenciar todas las funcionalidades que Synergy me entrega. Adicionalmente a esto, hay algunas herramientas que yo puedo usar, algunas ya las habíamos mencionado, ¿no? Los clientes están empezando a trabajar con herramientas de automatización. Esas herramientas de automatización, algunos ejemplos están ahí, ¿no? Habíamos comentado, tenemos ahí Ansible, Chef, Puppet, Terraform, PowerShell incluso. Todas ellas pueden interactuar con mi infraestructura, con esta API unificada, a través de una línea de código. Esta es la línea de código que habíamos mencionado, donde esta línea va directamente al API unificado y es el API el que se encarga de interactuar pues con estos pool de recursos, ¿no? Con estos grupos de recursos de una forma bastante, o sea, bien integrada, automatizada, unificada. No tengo, esto es lo que yo decía, no tengo que desarrollar scripts para interactuar con cada componente, cosa que hoy los clientes hacen cuando no tienen una plataforma composable, ¿no? Una plataforma Synergy. Hoy nuestros clientes pueden hacer esto de un formato muy sencillo, solo con una línea de comando como lo vemos aquí. Bien, esto se puede hacer y de hecho lo ven varios proveedores, no HP, varios proveedores del ecosistema de software, lo ven como algo súper bueno, ¿no? Y es por eso que nuestro ecosistema de partners ha crecido todos estos años que tiene la plataforma, digamos, en funcionamiento, ¿no? Y en puesta en marcha con distintos clientes. Entonces, esto me permite que justamente yo pueda sentirme tranquilo porque empiezo a transformar todo mi data center a un formato definido por software, porque empiezo justamente a interactuar con este ecosistema que es un ecosistema bastante maduro, ¿no? Este ecosistema está muy orientado a que yo pueda hacer realidad el tema de DevOps, que yo pueda tener la capacidad de componer y descomponer cualquier carga de trabajo cuanto yo lo necesite en un formato muy ágil. Incluso la visión es que, bueno, no hay visión porque ya hoy se realiza, es que yo pueda aprovisionar estas cargas de trabajo en cualquier entorno, ¿no? Ya sea el data center
digamos, propio, hacer la conexión con un esquema de nube pública o irme al borde. Esa es un poco la visión que tenemos como HP, que las plataformas o las soluciones que proporcionamos estén en la capacidad de poder interactuar con un entorno híbrido, ¿no? Ya sea en el on-premise, ya sea en la nube pública o ya sea en un formato de el borde, ¿no? O el edge, como lo llamamos. Bien, tratando de resumir un poco los beneficios que habíamos estado comentando, pues todo esto se trata finalmente de acelerar el tiempo de generación de valor, o lo que se llama el time to value, ¿no? Finalmente, esto es lo que nos va a permitir la generación de ingreso para nuestros clientes, ¿no? Y esto se traduce en que OneView y Synergy finalmente ofrecen a nuestros clientes una mejora en la productividad, nos permite aumentar la agilidad, y nos permite que a partir de todos los componentes de gestión que tenemos embebidos, como es OneView, y también soluciones como Infosight, que no están puestas aquí, pero son parte de nuestra oferta de valor, yo pueda ser capaz de monitorear y administrar la infraestructura, ¿no? Saber qué se está usando, saber dónde se está usando, y obviamente yo pueda adaptarme de una manera más inteligente a las necesidades que el negocio lo amerite, ¿no? Ese es un poco el resumen de los beneficios de la solución. Si yo quisiera ver un poco ya más de forma física, ¿no? ¿Cómo se vería esto? Pues partamos de esta imagen de bastidor o gabinete, ¿no? O rack, como lo queramos llamar, donde hay eh, algunos frames de Synergy, físicamente es así, un formato cuchillas, donde a través de todo este concepto de composability que yo estaba mencionando, yo puedo, por ejemplo, comenzar con alguna carga de trabajo, ¿no? Y vamos a tomar el ejemplo aquí. Esta carga de trabajo es una carga de trabajo de VDI. Hoy, que por cierto es algo que se está demandando mucho en nuestros clientes, a partir de pandemia yo creo que ha sido una de las cargas de trabajo que ha sido más importante. Fue la primera que se comenzó a necesitar, ¿no? De una forma urgente y para dar continuidad al negocio. Entonces ya es una carga no menor, es una necesidad de muchas empresas, ¿no? Y yo creo que ha venido para quedarse. Hemos tenido experiencias, por cierto, de clientes que en pandemia, clientes con base instalada de Synergy, han aprovisionado rápidamente esta carga de trabajo, ¿no? Versus otras entidades que no lo tenían y obviamente les fue mucho más complejo hacerlo. Entonces, este es un ejemplo muy bueno donde yo estoy mostrando de que tengo una carga de trabajo para atender, por ejemplo, mis usuarios en horas de oficina, ¿bien? Pero, ¿qué pasa cuando se termina el horario laboral y de repente muchos de sus usuarios se van a casa y ya no pues laboran? En una plataforma tradicional yo tendría esta infraestructura ahí encendida de forma permanente, donde yo no voy a estar, digamos, aprovechándola. Con estas funcionalidades de Composable que nosotros estábamos mencionando, entonces llega la noche y de repente algunos usuarios se conectarán, ¿no? Los noctámbulos y bueno, dejaré alguna capacidad para atenderlos, pero con esta capacidad de recomposición que yo decía, entonces uso esa infraestructura para ahora, por ejemplo, darle mayor capacidad a algunos procesos de analítica que yo pueda requerir hacer en la noche. Y hoy las empresas están cada vez más tomando, digamos, los datos como un insumo valioso para toma de decisiones de negocio, pero esos datos hay que procesarlos, hay que analizarlos, hay que explotarlos. Y obviamente para hacer eso necesito capacidades, ¿no? Capacidades de cómputo. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos haciendo, hemos tomado en las noches recursos de esta carga de trabajo de VDI y lo usamos para esas tareas de analítica, pero también podrían ser, por ejemplo, tareas de procesos bacheros, que muchas empresas lo hacen, y obviamente cuando yo le doy más capacidad, ese proceso bachero pues toma menos tiempo, ¿no? Es uno de los desafíos que tienen muchas de las TIs. A veces los procesos de bacheros no terminan en tiempo y eso dificulta la salida a producción al día siguiente, o tienen que sencillamente que abordar los procesos bacheros porque no concluyeron. Con estas soluciones lo que hacemos es podemos darle mayor capacidad a esa carga de trabajo, ¿no? Y a la vez que yo puedo comenzar
a tener cargas productivas, ¿no? En la misma plataforma, no estoy yéndome a otra plataforma, sigo teniendo la misma plataforma donde ahora tengo cargas de trabajo, por ejemplo, de analítica productiva como HANA, ¿no? Eh, HANA se puede trabajar en plataformas Synergy perfectamente. Estas plataformas de HANA, y hago un paréntesis aquí, hoy están demandando, por ejemplo, el trabajar en memoria, ¿no? Ese es el formato de HANA. Así como está HANA, está también SQL, está Oracle, que trabajan y potencian que las bases de datos corran en memoria. Por lo tanto, esto me da pie a decirles que Synergy es una super plataforma para esas bases de datos que puedan correr en memoria, porque trabajan, por ejemplo, con memoria persistente, la misma arquitectura del servidor hace que yo pueda tener la capacidad de trabajar con el mejor rendimiento de estas bases de datos en memoria, ¿no? Ejemplo, HANA, como lo están viendo aquí. De repente, en HANA, pues trabajo todo el mes y a fin de mes, bueno, resulta que ya puedo liberar algunos recursos, ¿no? Esos recursos, entonces, lo puedo usar ahora para una capacidad de hacer algún test de desarrollo, por ejemplo, o comenzar a hacer algunos proyectos de automatización que pueda estar desarrollando con herramientas como Chef o Ansible que habíamos mencionado anteriormente. Y acá adicional, pues tengo otras cargas de trabajo, Oracle, por ejemplo, que ya había mencionado, me había adelantado un poquito, ¿no? También corriendo sobre la misma plataforma. Entonces, este es un claro ejemplo de que yo puedo consolidar varias cargas de trabajo, ¿bien? Lograr eficiencia del uso de recursos, ¿no? A través de la composición y descomposición de la infraestructura y poder obviamente atender pues a esa necesidad del negocio, ¿no? Y optimizar la plataforma. Es ahí donde comenzamos a tener un TCO, eh, digamos, más alto, ¿no? O sea, un ahorro de TCO más alto, por lo tanto, una solución mucho más rentable para las compañías. Bien, a partir de aquí ya es un poco meternos a la infraestructura. Eh, por favor, José, ¿me ayuda si hay alguna pregunta? O sea, la verdad no. En realidad, todo al parecer Vi ahí que estaban está respondiendo algunas, ¿no? como claro, sí. O sea, han Muy hecho bien. preguntas de quién les puede ayudar en cada país a través de Nexis nada más. Ok, perfecto, perfecto, Hola, buenísimo. Alfonso, con Hola, Mauricio de Nexis también. Mauricio, ¿cómo Yo estás? tengo una pregunta, yo creo que de pronto Claro hay que sí. alguien, varios que la quieren también escuchar y es Synergy con Infosay. ¿Qué tenemos ahí? Ok, gracias. Sí, no lo había mencionado, o lo mencioné muy rápidamente, pero Infosay primero que está en todo el portafolio de HP. Bien, y eso está súper bueno porque dependiendo obviamente de la arquitectura, tenemos más funcionalidades, ¿no? Infosay yo siempre lo comento, es un framework, ¿no? Con muchas funcionalidades. Dependiendo de la plataforma en la cual yo me encuentre, estas funcionalidades estarán disponibles o no, ¿no? Y incluso también es un periodo de madurez, porque Infosay, para referencia de todos, vino cuando nosotros adquirimos Nimble, ¿no? Y Nimble es una solución de almacenamiento en nuestro portafolio, y Nimble fue creado ya con Infosay como parte de su ADN. Entonces, Infosay, el éxito de Infosay es porque tiene mucha telemetría. Entonces, cuanto más tiempo tengas, cuanto más plataformas tengas analizadas, entonces el nivel de predicción, el nivel de recomendaciones es mucho mayor. Bien, entonces ese concepto de InfoSight se extendió pues al resto del portafolio y hoy lo tenemos en Raqueables, ¿no? Lo tenemos en Apollo, lo tenemos en Synergy, obviamente. Bien, y para hacer uso de esto, pues se requiere un componente, no recuerdo el nombre ahorita, perdóname, pero en la habilitación se requiere un componente que se tiene que poner en el data center y automáticamente se conecta a la plataforma, si hablamos de Synergy específicamente, a Infosite para comenzar a tener la predicción. Pero aquí me permito indicarte de que Synergy no solo es el frame, ¿verdad? No solo es las cuchillas,
y los Fabric, sino también Synergy es la parte de almacenamiento composable. Entonces, cuando yo lo combino, por ejemplo, con almacenamiento tipo Primera o Nimble que estaba mencionando, o incluso la parte de Tripar que algunos clientes puedan tener, entonces ya comienzo a tener mucho de esas funcionalidades. Entonces, cuando yo tengo el mix completo, pues tengo todo el paquete de funcionalidades que Infosys me puede entregar, ¿no? Y Infosys, por ejemplo, tiene una característica súper interesante que se llama Cross Stack Analytic, que es básicamente que nuestros clientes pueden tener la vista de todo el stack completo, es decir, almacenamiento, conectividad, hardware, hipervisor, máquinas virtuales, por ejemplo. Todo el stack completo se va a poder visualizar, se va a poder tener telemetría de ese stack, se va a poder hacer recomendaciones del stack. Si no tenemos el stack completo, es decir, no tengo la parte de almacenamiento y tengo la parte de frame, entonces va a poderme entregar la analítica solo para esa parte de infraestructura, ¿no? Pero esa parte de infraestructura no es menor porque nuevamente incluye los servidores, incluye los Fabric, e incluye esta cajita que se llama T3940. Bien, entonces sí hay un valor que deberíamos ahí comentar a los clientes, porque sí vamos a tener una predicción sobre estos componentes de plataforma. Mauricio, no sé si te respondí a tu consulta. Todo súper, muchas gracias. Muy bien, buenísimo. Listo. Entonces aquí solo un dato adicional. Está Tripar porque obviamente yo puedo armar una solución composable con o reutilizando una infraestructura existente, ¿no? Entonces van a encontrarse ustedes con algunos clientes que tienen, por ejemplo, los Tripar 8000 y uno puede llegar a ese cliente y decirle, pongo este frame de Synergy con los componentes de cómputo, los Fabric, los conecto al Tripar y ya estás dando el salto a una arquitectura composable, ¿no? Y puede ser en una siguiente fase que ya cambie el Tripar, por ejemplo, por alguna solución Nimble o Primera, ¿no? Nimble, para su conocimiento, tiene una resiliencia de 6 meses de disponibilidad. Primera tiene una resiliencia del 100% de disponibilidad. Bien. Y habrá escenarios donde un cliente necesita tanto almacenamiento como cómputo, entonces ahí partiremos pues de cero, ¿no? Con una arquitectura composable desde el inicio. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cómo gestiono la solución? El frame que está aquí, el frame se llama Synergy 12000, es un formato igual de 10 US, tiene 12 bahías de mediana altura y a los lados, al lado izquierdo tiene unas bahías para poner unos módulos que se llaman appliance, ¿no? Estos appliance, el nombre es Synergy Composer, estamos en la versión 2 del Composer, y es aquí donde me permite consolidar una gestión unificada, ya sea de la parte de cómputo, almacenamiento y los fabrics, como estaba comentando, ¿no? Esto es súper importante porque logro justamente que la operación sea lo más eficiente y yo puedo automatizar las tareas de mantención en todos estos componentes de la arquitectura unificada, ¿no? Aquí algo súper importante es que este Composer se pone otro para redundancia, pero este Composer es capaz de poder gestionar 21 frames. Entonces, con dos Composer yo puedo gestionar 21 de estos chasis o frames. Luego, el tema de seguridad es algo súper importante. Mencionábamos ahora antes de empezar la sesión con el equipo de Nexis, ha habido algunos incidentes de vulnerabilidad de seguridad en algunas cuentas importantes en uno de los países de la región. Y muchas veces pasa de que se centran mucho en que la vulnerabilidad va a estar por el lado del hipervisor, por el lado del sistema operativo, por el lado de la aplicación, ¿no? Y por lo general por ahí empiezan. Sin embargo, no es el único punto de entrada. También la parte del hardware
es una puerta, digamos, para estos ataques, para estas vulnerabilidades. Algunos clientes no lo ven así, o quizás lo descuidan porque alguien no se los comenta. Entonces está en nuestra labor, cuando interactuemos con ellos, de explicarles y hacerles notar de que también es un punto de entrada de ataque. De hecho, ya está documentado desde hace algunos años de que hay ataques a nivel de firmware. ¿Sí? Lo que sucede es que hoy no lo están explotando los hackers, pero ya existe ataques a nivel de firmware. Incluso algunos virus, un reporte que leía, decía que, por ejemplo, para protegerse, porque obviamente cuando alguien es atacado, lo que hace es trata de formatear todo, partir de cero, y hago un restore y creo que ya estoy limpio, ¿no? Algunos virus tienen la capacidad de alojarse en firmware, porque ya una vez formateado, luego pueden nuevamente activarse, ¿no? Entonces, las situaciones pueden ser muchas. La verdad que se pueden dar distintos escenarios. Entonces, nuevamente, el firmware o el hardware es súper importante protegerlo. Nosotros en el portafolio de servidores en general, desde generación 10, tenemos algo que se llama Silicon Root of Trust. Espero que lo hayan escuchado o traducido es como la huella en silicio, ¿no? Esto nos permite a que yo pueda evitar de que el firmware pueda ser alterado, ¿bien? Entonces eso me permite yo darle la tranquilidad al cliente que no va a ser atacado por la capa de firmware, por la capa de hardware, ¿bien? Y además que si es atacado, pues se va a recuperar, ¿no? Inmediatamente, o sea, no va a ser vulnerado. Y en el caso de Synergy, pues esta tecnología lo hemos llevado al Composer, porque nuevamente el Composer es el componente que me permite a mí gestionar toda mi plataforma. Vimos que es hasta en 21 frames. Entonces, esta tecnología del silicio la hemos llevado y somos capaces de poder validar incluso hasta el kernel del sistema operativo del Composer para asegurar que cuando este módulo inicie esté libre de cualquier ataque que se haya podido generar, ¿no? Esto da la tranquilidad de que estoy con una plataforma súper segura. Hablando de la gestión, acá se está graficando hasta 21 frames que yo puedo gestionarlo con dos Composer. ¿Cómo logro hacerlo? Es porque hay un módulo que se llama Frame Link Module en la parte posterior de los frames que me permite que yo pueda comenzar a hacer esta unión de gestión de los frames. Bien, hablemos de los fabrics. En los fabrics, ¿qué tenemos? Tenemos los módulos de interconexión. Por ahí varios me dijeron que conocían de Blades, así que este término puede ser bastante conocido para ustedes porque en el mundo de Blade System también se hablaba de Virtual Connect. Aquí también están los Virtual Connect. Hay algunas diferencias. Los Virtual Connect de hoy en Synergy son Virtual Connect con un tema de menor latencia, mayores funcionalidades. Los enlaces de uplink y downlink son mayores, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, lo que me están mostrando que soportan hoy puertos de uplink de 100 gigas y también son módulos convergentes, si lo quisiera yo así, donde puedo sacar uplink para la SAN con 32 gigas de velocidad, por ejemplo. En el caso no se quiera módulos convergentes, también tenemos módulos Virtual Connect para la parte de fibra, hoy funcionando a velocidades de 32 gigas, por ejemplo. Hay algo nuevo en la parte de Synergy, que es súper importante que ustedes lo comiencen a posicionar porque es un diferenciador por tecnología y de hecho también una ventaja económica cuando ustedes están, digamos, compitiendo en algún proyecto. Y esto tiene que ver con la utilización de estos módulos, ¿no? El módulo Master y el módulo Satélite. El módulo Master es el módulo Virtual Connect que vieron en el slide anterior, el módulo convergente, que tiene uplink de 100 gigas para la parte LAN y 32 para la parte SAN. Bien, este módulo o estos módulos me permiten hacer esto que está aquí, un enclosure lógico, ¿no? Un enclosure lógico no es nada menos que unir varios frames y hacer una conectividad que permita ver todos estos frames como un enclosure, como solo un enclosure, donde yo solo voy a tener dos módulos masters que van a ser estos Virtual Connect
Y estos módulos son los que se van a conectar a la LAN y se van a conectar a la SAN. El otro componente que acompaña en el frame ya no es otro máster, sino son módulos satélites, ¿no? Que son módulos obviamente más económicos y que me permiten que yo pueda hacer esta conectividad. Bien, ¿cuál es la intención de hacer esto? Como lo dice acá, primero reducir la complejidad de hardware, ¿no? Porque ya no es, en este caso, tengo 4 frames, yo tendría que en una plataforma tipo Blaze, C-Class, tendría que tener 8 masters. Bien, hoy en 4 frames de Synergy, yo solo necesito 2 masters y 6 satélites. Por lo tanto, hago un costo eficiente mejor. Bien, no tengo tanto hardware en la complejidad. Hace que la conectividad hacia la LAN y la SAN sea menor porque tengo menos puertos que necesito conectar. Bien. Y la latencia se disminuye porque en una arquitectura no Synergy, lo que yo tendría que hacer es que tendría que subir, si yo quisiera conectarme un servidor de este frame 1 con el servidor del frame 4, yo tendría que subir el tráfico seguramente hasta el switch Tor del rack y luego bajar el tráfico hacia el frame 4, ¿no? Para que llegue finalmente al servidor con el cual me quiero conectar, me quiero comunicar. Esta arquitectura no necesita subir al switch Tor. Se conecta con el otro frame porque están al mismo nivel. Entonces los saltos, no hay saltos, es uno básicamente, y entonces se presta para soluciones pues tipo, por ejemplo, vSAN. Esta arquitectura está catalogada por VMware como la mejor arquitectura, Synergy me refiero, por ejemplo, para cargas de trabajo vSAN o vCloud Foundation. Y la razón es esta, ¿no? Que no tengo el tema de latencia, ¿no? Esta arquitectura me permite ser muy eficientes, ¿no? Obviamente, el hacer esto, la gestión es mucho más simplificada, entonces puedo tener varios frames pues, que se anidan de esta forma, ¿no? Este es una súper característica que se debe mencionar a los clientes. Ya varios clientes que tengo tienen ya una plataforma de este estilo, ¿no? Lo ven súper interesante. Hablemos un poquito de la parte de storage, ¿no? La parte de storage, bueno, lo primero y lo nuevo que hay en Synergy es esta cajita de 3940, así se llama. Es una caja que permite consolidar 40 discos, ¿no? Cada cajita de estas. Y yo puedo tener hasta 5 cajas, ¿sí? ¿Son 5 cajas? Sí, son 5 cajas en un enclosure. Eh, Esto es una caja que da conectividad DAS, no es SAN, es DAS. Y a nivel de software, a nivel de OneView, yo le puedo decir 10 de estos discos lo presentas al servidor que está en la bahía 1, 20 de estos lo presentas al servidor de la bahía 3 y los 10 restantes al servidor de la bahía 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué logro con esto? Logro que yo pueda tener una alternativa para algunas arquitecturas de referencia donde los servidores requieran mayor almacenamiento local, porque es un DAS finalmente. Entonces yo puedo armar distintos escenarios como por ejemplo NAS grandes, ¿no? O la misma hiperconvergencia, podría armar nodos con discos para que finalmente yo arme una arquitectura, por ejemplo, de vSAN, ¿no? O de cualquier otra solución de software defined storage. Bien, entonces es algo súper importante. Bueno, acá lo dice, ¿no? Está pensado para block storage, para object storage. Hay arquitecturas de referencia, por ejemplo, de SQL, eh, trabajando con almacenamiento de 3940, ¿no? Y haciendo replicación de los SQLs, por ejemplo, a nivel de software. Entonces está bastante interesante, se está dando muchos casos de uso que se pueden potenciar para este equipo, ¿no? Hay que comenzar a promocionarlo más. Obviamente sigue estando el almacenamiento externo, por acá está el tripa, ya mencioné la razón. Tenemos también para poder trabajar con Nimble Storage y Primera, ¿no? Ambos de ellos tienen por naturaleza la parte de InfoSight que estábamos comentando. Todo esto se va a gestionar de forma unificada, por lo tanto, desde la consola del Composer, donde está OneView, yo voy a poder tener esta capacidad de generar volúmenes, por ejemplo. Físicamente vamos a ver así, si es que yo tengo todos los Alfonsito, componentes. Sí, José. em, Álvaro Roca nos está preguntando qué protección de RAID tiene la caja de discos que mencionaste en el slide anterior.
Ok, buena pregunta. A ver, esta asignación, voy a tomar este gráfico, acá está OneView. Desde OneView le voy a decir tantos discos a este servidor. Estos servidores, para que tengan la conectividad de estas cajas, tienen unas controladoras de arreglo. Entonces, ya depende de ti qué nivel de RAID quieras darle, ¿no? Porque finalmente lo que estamos haciendo aquí es, le das una conectividad DAS. DAS, véanlo como, si hacemos la analogía a un servidor raqueable, ¿no? De esos tradicionales, donde yo a veces le ponía una caja abajo, una caja de discos, y hacía una conectividad por cable SAS, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una caja DAS conectada directamente al servidor. Bien, en este caso estamos en un formato cuchillas, por lo tanto ahora la asignación de esas capacidades DAS lo voy a hacer por software, por OneView, y le digo tantos discos a ese servidor. Y ahora a partir de ese servidor tú le defines, dependiendo de la controladora, el nivel de RAID que necesitas. Ok, gracias Alejandro. Álvaro, perdón. Listo. Bueno, acá está un gráfico con todos los juguetes, ¿no? Acá, si yo tuviera almacenamiento externo, cualquiera de ellos, almacenamiento interno, como lo ven aquí, diferentes cargas de trabajo, pues así más o menos lo vería. Hay varios casos de referencia en la región, donde tenemos incluso empresas de banca que tomaron Synergy como una plataforma para estandarizar, una única plataforma donde consolidaban cargas críticas de negocio, cargas, por ejemplo, software defined o incluso ambientes de container, ¿no? Entonces es súper interesante este gráfico. Listo. Hablamos de los servidores. Bueno, los servidores pueden ser formato de mediana altura, de altura completa. Hoy estamos en la generación Gen 10 Plus. Hay algunas incorporaciones respecto a la generación anterior. Tienen que ver con temas de memoria, por ejemplo, más performante, más capacidad. Eh, Eso en principio. También la incorporación de GPUs es algo importante. Y se está potenciando esto porque finalmente los GPUs les ayuda a ustedes a distintas cargas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, entornos de VDI que estábamos comentando. Entonces yo puedo tener entornos de VDI, pero en VDI existen distintos perfiles de usuario, ¿verdad? Entonces están los usuarios teleworker, están los usuarios que son los más livianos, están los usuarios, por ejemplo, los workstation, ¿no? Que son los más potentes, los que necesitan seguramente entornos donde se requiere un procesamiento gráfico mayor, y ese procesamiento gráfico mayor viene dado por estos aceleradores de GPU. Entonces, cuanto la solución tenga mayor consolidación de GPUs, entonces es mucho mejor, ¿no? Y justamente los Gen 10 Plus han venido para poder atender. Ya los anteriores lo hacían, ¿ah? Soportaban GPUs. Gen 10 Plus lo que está promoviendo es tener mayor GPU por servidor. Y de hecho, nosotros tenemos en arquitectura de Synergy para poner GPUs dentro de la cuchilla, y también tenemos la capacidad de poner una extensión a esa cuchilla, o sea, al costadito, donde somos capaces de poner más GPUs en el formato PCI. Bien, entonces se presta nuevamente para cualquier entorno, ¿no? Ya sea para full usuarios del tipo Workstation, ya sea para usuarios intermedios, ¿no? Que tranquilamente puede aplicar para cualquier empresa, por ejemplo, banca. En banca hay usuarios que usan procesamiento gráfico, ¿no? Por ejemplo, para hacer los temas de cálculos económicos, cálculos de pronóstico, etcétera. Entonces también se usa este tipo de requerimientos. Bien, terminamos con esto, las soluciones de Synergy, ¿no? Le hemos venido comentando, esta es una plataforma, yo puedo consolidar distintas cargas de trabajo. Si vemos por la parte tradicional, pues típicamente hablamos de consolidación, entornos de virtualización, data management, aquí aparecen SAP HANA, Oracle, SQL, ¿verdad? Aplicaciones de negocio, aquí el abanico se extiende muchísimo. Típicamente son soluciones que buscan una mayor resiliencia, un mayor rendimiento, para eso se presta esta solución. Analítica, bueno, lo comentamos, ¿no? HANA y demás, ¿no? Si hablamos ya de temas nuevos, ¿no? Muy orientado al tema ya de estos conceptos nuevos, podemos hablar, por ejemplo, de necesidades de cloud. Esta solución, como les comenté, está premiada por VMware como la solución más flexible, mejor
que se presta para armar entornos, por ejemplo, de vCloud Foundation, ya sea con vSAN o no sea con vSAN. En temas de contenedores, y esto es súper importante, ¿no? Cuando yo converso con los clientes, a veces me dicen, sí, estoy adoptando contenedores, pero esa adopción pasa todavía por un periodo donde empiezan a hacer pruebas. Típicamente no están en un estadio de contenedores productivos, y empiezan de repente a tener cierta dificultad. En el tema de contenedores se usa mucho el tema de el almacenamiento persistente, por ejemplo, ¿no? Es donde típicamente los clientes tienen ciertas dificultades. Bueno, resulta que esta arquitectura de Synergy para container tiene los distintos sabores. Pasa desde Red Hat, OpenShift, tiene Rancher, incluso tenemos nuestra propia solución de contenedores que se llama Emerald. Bueno, cualquiera de esas soluciones de contenedores que están en el mercado, Synergy los puede atender y tiene ya resuelto este tema de almacenamiento persistente. Y sobre todo, puede aquí nuestros clientes avanzar con sus entornos no productivos y en un momento pueden tener los entornos productivos también, porque uno de los puntos importantes en contenedores es que cuando llego a un entorno productivo requiero el mejor rendimiento y el mejor rendimiento en containers lo tengo justamente cuando es bare metal, ¿no? Y nuevamente vimos que aquí yo puedo tener bare metal también como parte de la solución. Está desarrollado para el mundo de DevOps. Vimos que esto es sinónimo de infraestructura como código, por lo tanto, cualquier herramienta de automatización interactúa con esta plataforma con una sola línea de código, ¿no? Y si queremos ser un poquito más orientados al negocio, podríamos incluso hacer que la aplicación que atiende a nuestros clientes cuando requiera, por ejemplo, mayor capacidad de cómputo, sea la aplicación la que gatille a través de una línea de código que, por ejemplo, ese pool de recursos crezca, ¿no? O sea, realmente para eso está diseñada la solución. Y obviamente puedo trabajar con distintas soluciones de almacenamiento definidos por software, como lo habíamos comentado. Arquitecturas de referencia hay miles. Ahí les dejé algunas, ¿no? Esto está disponible. Estas son las que están para generación 10, por ejemplo, para entornos tradicionales, como ya hemos mencionado, varias, ¿verdad? Y para todo lo que es esto cloud nativo o las aplicaciones nube o cloud ready, bueno, también hay varias soluciones que se pueden implementar, ¿no? Ya arquitecturas de referencia que le dan la tranquilidad a ustedes de que ya esta solución ya está aprobada y es muy fácil replicarla. Bien, esos eran los temas que yo quería compartir. Les agradezco el tiempo. No sé si tienen ahí alguna pregunta, José, si no, te doy pase para que puedas continuar con la agenda, por favor. José. Sí, aquí estoy. Muchas Ah, ok, gracias, perdón. Alfonsito. La verdad, muy buena la charla, bastante interesante. Eh, como yo les decía al inicio, Synergy es la plataforma más robusta, la más versátil eh, que tenemos y tiene esa ventaja de poder adaptarse a todos los tipos de ambientes, ¿no? Entonces, bueno, de aquí nosotros continuaremos con charlas ya de todos los otros productos, hablando de SimpliVity, de DHCI, almacenamiento como tal. La idea es irnos enfocando un poco más también en todo lo que tiene que ver con valor. Em, y eso, yo también les agradezco a todos por su tiempo. Ahorita voy a compartir la pantalla para hacer un pequeño sorteo. Vamos a sortear tres tarjetas de Amazon em, de $100 entre los asistentes. Me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. Tenemos 53 asistentes por la cantidad no se pueden ver los nombres, pero cuando ya gire la ruleta ahí va a salir el nombre del ganador. Entonces tenemos 3 ganadores que es con los que vamos a quedarnos y nos contactaremos con ellos para entregarles los premios.
Bueno, el primer ganador estaba en servicio técnico. Yo tomé los nombres que estaban en en su inscripción, pero si nos pueden dar los datos por interno, les agradecería un montón. El siguiente sería Marta Agudelo. Y el último, Luis Rocha. Entonces nosotros ya nos contactamos y si ustedes pueden dejarnos sus datos aquí mismo en el chat de la charla sería genial. Y ya nos ponemos en contacto para entregarles los premios. Les agradezco muchísimo por su asistencia y espero tengan un buen día y esta charla haya sido de su agrado y les sirva para poder cerrar cada vez más negocios. Un buen día para todos. Muchas gracias, buen día. Que estén muy bien.